Bueno, la pobreza en el segundo semestre disminuyó en la Argentina, pero ha crecido la indigencia. Nosotros vamos a hablar con Luciana Bilbao, es analista económica del Centro de Economía Política, del CEPA, que han hecho un informe y tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Luciana, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, bueno, bien. Primero, lo primero que quiero preguntarte es, lógicamente ver que la pobreza disminuye en cualquier lugar es importante. Ahora, si tomamos en cuenta que lo que creció fue la indigencia, no es un dato para celebrar. Sí, a ver, nosotros en ese sentido lo que hicimos fue analizar por qué esta discrepancia o esta diferencia entre las dos líneas, ¿no? La línea de indigencia y la línea de pobreza. Porque muchas veces, casi siempre, en el general, están relacionadas. Uh-huh. Si baja una, digamos, baja la otra. Entonces, un poco analizar qué es lo que pasó, digamos, con este fenómeno que, bueno, una bajó. A ver, la pobreza se mantuvo bastante constante porque Uh-huh. en realidad bajó un punto porcentual, ¿no? En el segundo trimestre del 2021 estuvo 37,3% y para el primer semestre del 2022 dio 36,5%. Digo, ¿qué significa este 36,5%? Que el 36,5% de la población, ¿sí?, está en la línea donde cubre la canasta básica total. Uh-huh. Sí, recordemos que nosotros tenemos la canasta básica total, que es la que incluye alimentos y servicios básicos, y la canasta básica alimenticia, que es la línea que te define aquellas personas que están por debajo de la canasta básica de alimentos, son las que están en la indigencia. Uh-huh. Entonces, un poco el primer análisis es ese, bueno, ¿qué pasó con la inflación de alimentos, no? Y nosotros vemos y analizamos qué es lo que viene pasando en el 2022, vemos que los alimentos vienen subiendo por arriba, por encima del nivel general. Y esto te explica un poco lo que es el aumento de la indigencia, Claro. ¿sí? Porque yo te decía, bueno, la indigencia la medimos por la canasta básica de alimentos. Sí. Vos lo que decís es que ves una inflación promedio de 7 puntos y que los alimentos se ubicaron por encima de esos 7 puntos. Claro, sí es. De hecho, varios meses sostenidamente, los alimentos se ubicaron por encima del índice general, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo, bueno, cuando tuvimos por allá por el mes de mayo, el mes de julio, ¿sí? Entonces, eso explica un poco lo que es la diferencia entre la pobreza y la indigencia. Después vemos que hubo una estabilidad en lo que es la línea de pobreza en términos reales. Cuando digo términos reales, que es decir, bueno, analizando los valores de la canasta básica total, descontando inflación, ¿sí? Para que no te impacte el término inflacionario. Entonces vemos que la canasta básica total, sí, por el ancla que tienen los servicios ahí adentro, que están un poco más controlados que lo que fueron los alimentos, en términos reales se mantuvo constante, ¿sí? En cambio, lo que te explicaba anteriormente, con la canasta básica de alimentos, eso no pasó, ¿sí? Creció. Entonces, nuevamente acá se evidencia esta diferencia que hubo entre que baje la pobreza, pero aumente la indigencia. Uh-huh. Por otro lado, ¿por qué disminuyó? ¿Por qué viene disminuyendo la pobreza? ¿Sí? Uno, si analiza los ingresos de los trabajadores, podemos ver que analizando lo que es el salario mínimo vital y móvil y el salario de los no registrados, sí, porque son sobre todo los que representan, sí, el monto de la canasta básica total, sí, aquellos trabajadores que por lo general se encuentran en línea de pobreza. Entonces, analizando esos salarios, vemos que a niveles reales el salario mínimo vital y móvil pierde poder adquisitivo en el segundo semestre del 2021 alrededor del 6%. Pero como consecuencia de eso, el gobierno, recordemos que en mayo y en junio dio bonos de 9.000 pesos. Uh-huh. Lo que hizo estos ingresos fue equiparar, ¿sí?, esa pérdida de poder adquisitivo, equipararla y que quede, digamos, con impacto nulo, ¿sí?, que en términos reales también esos ingresos de esos trabajadores queden constantes. Entonces eso también un poco explica la estabilidad o la disminución de la línea de la pobreza. Por otro lado, tenemos que hubo mejora en los indicadores de empleo, ¿sí? Sabemos que viene dando ya por 17 meses consecutivos crecimiento en la generación de puestos de trabajo, ¿sí?
¿sí? Eso también se plasma, si bien lo que venimos teniendo, decimos siempre desde CEPA, es una crisis en los ingresos de los trabajadores, Claro. ¿sí? El problema no está en el empleo, digo, se vienen generando puestos de trabajo, pero el problema lo estamos teniendo con los ingresos, no con los puestos de trabajo. Uh-huh. Y esto un poco también incentiva a disminuir la pobreza, así que más trabajadores estén asalariados y puedan cubrir esta canasta básica total. Con las jubilaciones pasó lo mismo que te comentaba con el salario mínimo vital y móvil. Si uno analiza lo que pasó con las jubilaciones, ¿sí? Y mira cómo fue el incremento por movilidad quedó por debajo de la inflación, pero como el gobierno dio estos bonos incentivos, bueno, eso apaleó la situación. No termina de ser del todo real, digamos, no es una realidad el salario de los trabajadores, sino que es un incentivo, un bono del gobierno en ese momento de coyuntura, que hay que ver si este año pasa lo mismo. Claro, ni hablar, digo, esos bonos vienen siendo un parche, ¿sí? Si uno analizara cómo viene siendo el incremento neto del salario mínimo vital y móvil y de las jubilaciones, ¿sí? Eso daría una pérdida de poder adquisitivo y estos bonos vinieron a paliar esta situación. Digo, está solucionado, por así decirlo, pero es evidente que de cara a futuro, digamos, se tiene que pensar una estrategia a estos sectores, si se van a seguir dando bonos, si seguimos con estos índices de inflación o cómo se va a solucionar. Uh-huh. Pero otro dato que me parece interesante ver, digo, en esto que te comentaba sobre los salarios de los trabajadores, si bien disminuyó, sí, la línea de la pobreza, seguimos teniendo un 36,5%, digo, es un índice alto. Y además, digo, yo te decía todos estos indicadores que, bueno, venimos teniendo una estabilidad, venimos teniendo crecimiento, venimos generando puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué no bajó más? Sí. ¿No? Porque hay indicadores que yo te nombré que son realmente buenos. Digo, el empleo viene creciendo 17 meses consecutivos. Entonces, ¿por qué no bajó más que un punto porcentual la pobreza? Y lo que está pasando es esto que te nombré, es un problema en los ingresos de esos trabajadores asalariados. Uh-huh. Entonces hicimos un análisis qué es lo que pasa con la media de los trabajadores. ¿Sí? La media que es, vos te parás en una tabla de trabajadores que ganan tanto, sí, te parás en la mitad. Bueno, de la mitad para abajo son los trabajadores que menos ganan, ¿sí? Y de la mitad para arriba son los trabajadores que más ganan, ¿sí? Referenciando en la mitad. Si nosotros equiparamos esa media, con lo que es la canasta básica total, ¿sí? Con el que hoy, por ejemplo, para una familia de 4 personas, la canasta básica total está en 119.557 pesos. Nosotros equiparamos eso con la canasta básica total, vemos que pasó de 2017 a 2019, pasó de superar esa media, un 12,7% de la canasta básica total, a estar por debajo 16%, es decir, tuvo una brecha de 30 puntos. ¿Sí? Y esa creo que viene siendo la principal problemática, ¿sí? No estamos teniendo un problema en el empleo, sino que la media se está alejando de la mediana, por así decirlo. La inflación es el problema madre, digo. Vos tenés más trabajadores, pero más pobres, entonces porque no les alcanza lo que ganan, y lo que pasa es que en la Argentina vamos camino a una inflación de 3 dígitos. Digo, me parece que por más trabajo o por más que crezca el trabajo, si no solucionás lo otro, es un problema que va a seguir. Sí, así, a ver, yo siempre digo que la inflación es transversal a todas las otras variables económicas, ¿sí? Si no la podés controlar, te termina condicionando todas las otras variables económicas. Y acá tenés, digo, como dos problemáticas para mi madre, ¿sí? Por un lado es la inflación, que está bien, esto que te decía, para mí es transversal, y por otro lado es que la redistribución o hacia dónde está yendo esa transferencia de ingresos, porque es real también que venimos en un crecimiento económico, ¿sí? En el 2021 tuvimos un crecimiento de 10 puntos, en el 2022 está pronosticado un crecimiento de 4 puntos. Digo, desde CEPA hicimos otro informe que tiene que ver con cómo vienen creciendo las rentabilidades de las empresas. Las empresas están con un boom de rentabilidad, así tanto su rentabilidad operativa como su rentabilidad neta. Entonces, lo que está pasando es que ese crecimiento económico, ¿sí?, se la está quedando un sector de la sociedad. Por eso también esta diferencia, si uno analiza cuál es el promedio de los salarios de los trabajadores, no te da los datos estos que yo te estaba diciendo, sí, sobre la mediana, que están
por debajo de la canasta básica total. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha brecha entre el primer decil, ¿sí?, que son los que menos ganan, y el último decil, que son los que más ganan. ¿Sí? Luciana. Entonces, entre medio lo que está faltando, digo, es controlar la inflación por un lado y por otro lado una medida redistributiva de lo que está haciendo el crecimiento económico. Luciana, estás diciendo que, digamos, hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Así es, esos serían los términos. En cuanto al impacto que tiene la asignación universal o la tarjeta alimentar, ¿cuál es el impacto que tienen los sectores más postergados? Bueno, lo que fueron los aumentos a la UH o a la tarjeta alimentar, sí, vienen un poco en concordancia con lo que te decía de el aumento del salario mínimo vital y móvil y estos bonos que se dieron. Digo, estos aumentos también vinieron a paliar la situación de que si no, esos trabajadores hubieran perdido poder adquisitivo, ¿sí? Gracias a estos aumentos lograron equiparar el proceso inflacionario y tener una línea de estabilidad, por lo menos en términos reales. Estos números que ustedes tienen ahora, comparados con el final de la gestión Macri, es decir, con lo que le dejó Macri a Alberto Fernández, ¿cómo son? No, a ver, eso venimos en crecimiento, la pobreza viene disminuyendo, sí, la indigencia también en términos generales, digo, en este trimestre aumentó, pero viene disminuyendo. Venimos en un proceso de crecimiento, digo, sí, la inflación está más alta, sí, pero es la única variable que está más alta, pero por detrás todas las otras variables son positivas, son mejores que en la crisis del gobierno de Cambiemos. Pero igualmente no deja de ser cosas, digamos, que tenemos que atacar, que solucionar. ¿Y sentís que el gobierno le da la real importancia que tiene a la inflación? Porque la expectativa que hay de cara a las elecciones del año que viene, que van a ser muy complejas para que el oficialismo retenga el poder, y parándote desde el lugar que vos hablabas recién, de todas las variables, vos decís, salvo la inflación que ha empeorado, las otras variables están mejor. Sin embargo, hay un clima, después hay que ver qué es lo que pasa en el 23, ¿no? Pero hay un clima que hace pensar que es factible o muy factible que haya un cambio de gobierno. Que el gobierno no logre solucionar ese problema, ¿es porque realmente es un problema difícil que atraviesa a todos los gobiernos? ¿Sentís que no se le da la prioridad que se le debe dar? No, sí, a ver, nosotros tuvimos si lo pensamos en términos, digo, no de este año, tuvimos la crisis del gobierno de Cambiemos, que eso ya hizo saltar la inflación, ¿sí? No estaba en estos guarismos, pero ya hizo un salto en la inflación, ¿sí? Después tuvimos la crisis de la pandemia, que nuevamente vimos un salto en la inflación, y este año tuvimos el boom internacional, que lo que hizo, digo, todos estos saltos que te voy nombrando, hizo que Argentina entre en un régimen de alta inflación, ¿sí?, que te genera otro tipo de inercia. Digo, estamos en un régimen de alta inflación donde cualquier movimiento en cualquiera de las variables macroeconómicas a vos te impacta diferente en lo que es el proceso de inflación. Digo, todos los precios se vuelven más sensibles ante cualquier movimiento. Entonces, cuando se entra en esa inercia inflacionaria, en ese régimen de alta inflación, es mucho más difícil poder controlarlo, ¿no? Viene siendo una cadena de consecuencias la que hacen que hoy en día estemos en este régimen de alta inflación. Y que además cuesta bajarlo, digo, no es que el mes que viene de repente vamos a tener un 2% de inflación. ¿Sí? Si nosotros miramos el presupuesto, por ejemplo, del 2023, se pronostica para el año que viene una inflación del 60%. Digo, este es un proceso que va a llevar tiempo poder bajarla nuevamente a, no sé, niveles de antes del macrismo. Luciana, te agradecemos el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Luciana Bilbao, analista económica de CEPA. A ella estabas escuchando hablar sobre el crecimiento de la disminución de la pobreza y el crecimiento de la indigencia. Un dato que es revelador es: hay más trabajo, pero hay más pobres en la Argentina, porque la inflación la inflación lo que te genera es que nada de lo que vos hagas alcance. Por más bonos, planes, a la gente no le alcanza la guita. Es muy triste ver los indicadores que hablan de trabajadores pobres, claro. O sea, gente que va a laburar, que tiene trabajo registrado, que son monotributistas, que son emprendedores, que dependen de una empresa y están de todas maneras por debajo de la línea de pobreza.